Angelina ahora empieza con el bloque ya de los resultados igual, pero ya enfocados ya más a la visión de las educadoras y educadores, que complementan también pues, la imagen que nos han pincelado muy bien, tanto Paqui como Monse. Vale, adelante, Angelina. Pues justo como estaba diciendo ahora mismo Ruth, estas son las dimensiones que nos han aparecido en las entrevistas a educadores y educadoras, y yo voy a empezar por las dos primeras, que son las que tienen que ver con centros y profesionales. Por lo tanto, si nos metemos de pleno en la realidad de los centros, lo que hemos visto a través de las entrevistas ha sido, en primer lugar, cómo funciona un poco el circuito de protección a la adolescencia e infancia en Cataluña, ¿no? Que en realidad está bajo de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, que se llama Dgaia en Cataluña, y que se estructura en torno a distintos centros y a distintos servicios que veis aquí mismo en la figura, y que en la transparencia siguiente voy a poder explicar muy brevemente. Lo que hemos ido viendo ha sido que la creciente llegada de los niños y jóvenes que emigran solos a Cataluña durante los últimos 20 años han supuesto para la Dgaia un reto a nivel de reestructurar y repensar los sistemas de protección. Y en realidad, a raíz de esta creciente llegada, lo que hemos visto es que se han tenido de alguna forma que ir adaptando los procedimientos a las necesidades que planteaban y que tenían pues estos chicos y chicas. Entonces, pues la Dgaia en 2016 creó dos servicios específicos, que es el servicio de protección de emergencia, que ahora lo mencionaré, y por otra parte el servicio de primera acogida y atención integral. Estos dos servicios pensados exclusivamente para estos menores que llegan sin estar acompañados. En la figura, como os decía, se concreta la llegada, y ahora os la voy a mencionar un poquito, muy brevemente, aunque evidentemente aquí hemos ido de alguna forma captando a través de las entrevistas los distintos matices que hay dentro de cada uno de estos centros, ¿no? Que era algo que también antes Monse estaba comentando. Lo que ocurre es que muchos jóvenes, la mayoría de los jóvenes que llegan a Cataluña, como se ha ido viendo ya a través de los discursos de los mismos jóvenes, han vivido situaciones, tránsitos geográficos muy distintos, muy inestables, muy difíciles, y los procesos migratorios, pues también, además de ser muy distintos, también se han motivado pues por temas muy distintos, ¿no? Algunos temas de refugio, temas de inestabilidad laboral, temas de políticos de todas clases. Pese a esta gran diversidad que hay de entrada, la verdad es que la llegada de los chicos y chicas a Cataluña siempre pasa por la misma puerta, ¿no? Que decíamos un día con las compañeras. Todos los jóvenes entran de alguna forma por la parte del sistema de... Uy, disculpad que se ha cambiado la transparencia sin querer. Pues decía eso, que todo el mundo entra como por la misma puerta, que esta puerta es la puerta fiscal, para poder de alguna forma tramitar la afiliación e iniciar el protocolo de acceso al sistema de protección. Por lo tanto, lo que vemos es que todos los jóvenes entran, en el caso de Cataluña, por los Mossos, y pasando por los Mossos de Escuadra para poder tramitar estas filiaciones, y a partir de ahí, si el menor rechazara, en este caso, el protocolo, lo que se activa es el servicio de detección e intervención del Ayuntamiento de Barcelona, que es el que veis en el extremo derecho, que este es un servicio que se activa cuando los menores están en situación de calle, o bien porque no han de alguna forma accedido al sistema de protección, o bien porque a lo mejor en algunos casos se han fugado de los centros en los que estaban. En este momento, en este momento de tramitación fiscal, lo que se hace es, de alguna forma, ver si el chico o chica está en un momento de minoría de edad, y además, pues también se tramitan otros temas que tienen que ver precisamente con sus papeles. Con este acceso al sistema de protección, a partir de aquí, lo que vemos es que los protocolos y las leyes, de alguna forma, pasan por delante de la vida de estos jóvenes, que ya hemos visto que tenían situaciones de salud y situaciones emocionales no siempre buenas, y de alguna forma lo que vemos es que en las comisarías se ponen de manifiesto muchas necesidades de tipo básico.
Fruto de estas condiciones de acogida, que en algunos momentos ha llegado a durar, hemos visto que los educadores comentaban que habían llegado a durar hasta días, surgieron en algún momento iniciativas del tercer sector como dispositivos de atención inmediata o los servicios de protección de emergencia, que son los que veis en el segundo recuadro. Estos servicios de emergencia fueron propuestos por la Dgaia en el 2016, como os comentaba antes, y lo que hacen estos servicios son que actúan como servicios de urgencia, que es lo que os hemos indicado ahí en el recuadro, para proporcionar de alguna forma, de forma temporal, alojamiento, higiene, alimentación, vestimenta y cualquier otra necesidad de primera atención integral. Mientras, de alguna forma, se van finalizando, se están concretando los trámites de identificación que se habían iniciado en las fiscalías. Al ser centros de protección de emergencia y, por lo tanto, de urgencia, aquí todavía no vemos en estos centros proyectos educativos individualizados que de alguna forma puedan de alguna forma caminar hacia la emancipación o la autonomía de estos jóvenes, ¿no? Por lo tanto, estos son centros temporales. Después de esta estancia en los centros de protección de emergencia, lo que vemos es que los jóvenes, nos explican los educadores, que son derivados a centros de primera acogida y de atención integral, que son lo que tenéis en el tercer recuadro. Por lo tanto, este se constituye ya como el tercer momento de institucionalización de estos jóvenes. Estos dispositivos, en este caso, tienen muy bien delimitado, como también pasaba en la parte anterior, en los centros anteriores, el circuito de acogida. Se producen entrevistas, se producen presentaciones, hay una asignación de tutor y, en este caso, lo que ocurre es que se hace un estudio de cada uno de los casos para poder decretar el desamparo preventivo con las medidas que se tengan que aplicar, que en este caso pues pueden ser una derivación a un CRAE, que lo veis ahí en los recuadros, o una derivación a pisos tutelados. Y en este caso, en estos CRAEs y pisos tutelados, aquí sí que es donde se elaboran los primeros proyectos educativos individualizados. Por lo tanto, esto nos da cuenta un poco de estos tránsitos tan largos y tan difíciles y de esta gran sobreinstitucionalización que viven estos jóvenes para poder de alguna forma empezar a trabajar pensando en clave de integración social y de emancipación. En estos centros, como os comentaba, estos últimos tres, aquí sí que ya desaparece la condición de temporalidad y lo que vemos es que hay muchísimos jóvenes que llegan a pasar de meses a años en estas dependencias. Luego también veis aquí otro recuadro que hemos de alguna forma subrayado los recursos externos porque, como comentábamos también antes, además de hacer entrevistas a educadores y educadoras de estas distintas dependencias, también tuvimos en cuenta educadores que, bueno, los tránsitos, los momentos por los cuales los jóvenes podían pasar de forma más directa o indirecta con servicios de otro tipo socioeducativo como podrían ser los centros de formación. Y estos también los hemos tenido en cuenta para poder recoger todas las distintas visiones. Y después de todos estos tránsitos por estos centros, cuando el joven llega a la mayoría de edad, en principio los centros no pueden seguir dando protección a los menores, pero en el caso de Cataluña vemos que la Dgaia hace esfuerzos para que de alguna forma puedan permanecer en el sistema de protección a la espera de una posible regularización de su situación administrativa. Y entonces vemos que en algunos casos, en aquellos en los que sobre todo se muestran buenas conductas o buen comportamiento, los chicos son derivados de alguna forma a centros hasta los 21 años, que suelen ser a veces pisos tutelados. En términos generales, después de todo este circuito que veis que ocurre en Cataluña, lo que vemos es que la mayoría de los servicios, según la visión de los educadores y educadoras, es que nos comentan que, dada la progresiva y creciente llegada de los chicos sobre todo que emigran solos, pues los servicios de alguna forma se han visto enormemente saturados, prolongando los tiempos y los tránsitos de un centro a otro, a excepción en menores casos, en el caso de los pisos tutelados y de los CRAEs. También hemos visto que la mayoría de centros en algunos momentos ha tenido que cambiar. Uy, no sé por qué se cambia, disculpad, las transparencias.
Perdonad, ¿eh? Es que yo no estoy tocando nada. ¿Será que algún otro moderador lo está haciendo? Si alguien lo está haciendo desde casa, Vale, porque yo no estoy tocando nada y saltan solas. sí, no vaya a ser que alguien esté tocando el teclado sin querer con las flechitas, ¿eh? Exacto. No olvidéis que esto Disculpad, ¿eh? tiene vida propia, ¿eh? Exacto, disculpad porque es que va solo. No Dejaré te de compartir y lo preocupes, vuelvo no a te preocupes, compartir. Angelina, no te preocupes. Dejo de compartir, Angelina, y lo vuelvo a hacer. Porque digo, no estoy tocando nada y van Es locas. alguien desde casa que tenga permiso de moderador, que sin querer lo estará haciendo. Y Me si llevo le a todavía pasos fuera. comparte, Fran, y si le comparte a Angelina y solo lo puede Es tocar lo ella? mismo, Ah, es lo mismo, es lo vale. mismo. Ah, disculpad, Bueno, ¿eh? a ver. Pues nada, decía que en relación pues eso a los espacios y recursos, pues hemos visto que dada la temporalidad que comentábamos antes, hay muchos momentos que hay centros que han tenido que cambiar de ubicaciones, han mencionado educadores y educadoras que en algunos momentos incluso se han utilizado dependencias como hoteles para poder hacer estas distintas acogidas que veíamos y pues por lo tanto se ha puesto como de relieve que pues ha faltado y faltan unas instalaciones específicas que sean pues pertinentes para dar la respuesta de acogida que se necesitan en estos casos. Hemos visto que las infraestructuras en este sentido no siempre han sido las más adecuadas, mientras que la ubicación de los centros es una cosa que nos parece un aspecto que nos parece fundamental para que pueda haber realmente una vinculación de estos chicos y chicas al territorio y, evidentemente, a la sociedad de acogida. También hemos visto que no todos los territorios ofrecen las mismas posibilidades de continuidad de un centro a otro, como antes mencionaba, en relación a lo que ocurre con la mayoría de edad, y los procesos de selección de los jóvenes, lo que vemos es que en algunos casos algunos pueden continuar, otros no, y esto es un claro ejemplo, ¿no?, del efecto embudo que se viene viviendo en el sistema de acogida. En cuanto a la coordinación, lo que hemos visto es que todos los centros, independientemente de las características que tengan, suelen tener equipos educativos que están formados por educadores, por educadoras sociales, que ponen, por lo tanto, se pone en el centro de la cuestión la educación, ¿no? O sea, la educación se entiende como un tema clave para poder acompañar a estos chicos y chicas en clave de inclusión social, de integración y de inclusión social. En los servicios específicos de protección de emergencia y en los de primera acogida, el equipo técnico tiene un papel clave muy importante porque son los primeros que reciben a los jóvenes migrados sin referentes familiares después de ese momento de detección que veíamos al principio. Y, por lo tanto, el tema de la documentación de estos jóvenes, las primeras entrevistas y el contacto de las familias las realizan estos equipos, estos primeros equipos. En las entrevistas también hemos visto claramente que hay un trabajo muy grande, muy arduo en cuanto a coordinación para poder garantizar la acogida y por la enorme, ¿no?, complejidad que tiene este sistema de acogida y tantos tránsitos de un centro a otro. Por lo tanto, la coordinación es fundamental. Y si nos vamos ya hacia los profesionales, lo que hemos visto es que la mayoría de profesionales mencionaba, cuando hablaba de sus condiciones laborales, que pese a la gran complejidad que exigen estas situaciones para poder realmente ofrecer la acogida que merecen los jóvenes, se habla muchísimo de las pésimas condiciones, ¿no?, que hay a nivel salarial. De hecho, una de las palabras más utilizadas en las entrevistas era precariedad, ¿no? Se hablaba muchísimo de muchísima carga de trabajo con salarios muy bajos y que esto de alguna forma no acompaña y no facilita responder de la mejor forma a las situaciones con las que se encuentran los educadores y educadoras. En la misma línea se habla mucho de que los horarios y los turnos que tienen de trabajo son muy complejos. Se habla en general de 3 turnos profesionales durante días laborales y 2 del fines de semana, y esto indica muchísimo la dureza de estos, pues ya del trabajo que tienen y de las tareas que tienen estas educadoras y educadores.
Según además los profesionales entrevistados, las entidades además muchas veces no son sensibles a cambios de turno que de alguna forma pudieran flexibilizar o hacer las condiciones laborales más fáciles. Solamente en un caso, en un centro, hemos visto que no había quejas en cuanto a la movilidad de los profesionales, pero en el resto de entrevistas hemos visto que hay muchísima rotación de personal, que hay muchísimas bajas laborales y que muchas veces esto pues todavía hace más difíciles estas condiciones que mencionábamos. Y sin esta precisamente estabilidad laboral, pues la acción educativa con los chicos y las chicas queda muy mermada. Por último, en cuanto a la gestión emocional, lo que hemos visto es que ante toda esta carga de trabajo y estas situaciones en general, los profesionales reclaman de alguna forma que se reconozca su profesión, que se reconozca su labor, puesto que se enfrentan a estas situaciones tan complicadas y esto entronca de pleno con su yo emocional, ¿no? Con su bienestar emocional. Los educadores hablan de que viven situaciones de insulto, de violencia que tienen que afrontar a diario y que esto no se corresponde, ¿no? Con el reconocimiento que debería tener su profesión. En la mayoría de los centros donde trabajan los profesionales con menor experiencia no existe además ningún apoyo, se habla de que no existen apoyos para poder hacer de la mejor forma posible esta gestión emocional y lo que hacen los educadores y educadoras para poder de alguna forma sobrellevar estas situaciones es que utilizan estrategias más informales, ¿no? Los propios profesionales buscan recursos del centro, como por ejemplo hacer uso de los psicólogos y psicólogas que tienen los mismos centros que están destinados a los menores para poder tener también ayuda y soporte para sus propios procesos emocionales. En algunos casos recurren a amistades, recurren a parejas, a otros profesionales de su red o de su comunidad profesional. Sobre todo esto se menciona muchísimo la ayuda entre iguales y además todo esto lleva pues a situaciones pues de burnout, ¿no? de muchísimo aquejo profesional y de muchísimo cansamiento en este sentido. Y luego, además, todo esto, en el momento en que estuvimos haciendo las entrevistas, vimos que con la situación de la pandemia que hemos vivido, pues todavía estas situaciones se agravaban muchísimo más y veíamos cómo los profesionales se quejaban también de una falta de medidas de seguridad, dado que estaban de alguna forma también, incluso ellos decían, poniendo en peligro a los chavales por no saber si tenían o no el COVID, implicando esto pues un riesgo enorme en lo que es su labor profesional. Y ya con esto le doy la palabra a Fran. Muchas gracias.